Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo soy Carolina Salter. Este es nuestro segmento de Análisis Global. En el día de hoy vamos a aclarar algunas dudas que han surgido a raíz de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el día de ayer, pues, como diríamos aquí en República Dominicana, lanzó un decreto en donde se retracta de lo que había sido la política de tolerancia cero relacionada con las familias y niños de indocumentados que en esta semana ha estado muy en el tapete. Los niños han sido mantenidos en lo que muchos llaman jaulas. En realidad son una especie de jaulas sin ningún tipo de conexión o de contacto con sus familiares, con sus padres. Algunos videos, algunas grabaciones han salido muy dramáticas, muy tristes. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos en el día de ayer pues determinó, a pesar de que había dicho en repetidas ocasiones que no podía hacer nada, él decidió de hecho volver atrás. ¿Y qué dice este decreto? El decreto, a pesar de que muchos lo han celebrado, y sí es un triunfo para muchas familias de inmigrantes, la realidad es que hay algunas cosas que hay que aclarar. Lo primero es que este decreto no abarca a las familias y a los niños que ya están en custodia de lo que es el Estado de los Estados Unidos. En este caso, estos nuevos procedimientos no abarcan a esos niños y esto es muy triste. Básicamente el decreto lo que dice es que ellos buscan mantener a las familias en conjunto, pero esto representa varios desafíos legales. Lo primero es que para mantener una familia unida, una familia así sea con un solo niño, esto lleva un costo que el mismo decreto establece que en la medida de la capacidad económica de las autoridades, en la medida en que haya un lugar para colocar a esas familias, entonces ya ustedes van viendo por qué esto representa desafíos legales. Significa esto que si no existe un lugar donde colocar esta familia, ¿qué va a pasar con esta familia? Esto es lo que muchos se preguntan. Otros se preguntan, pero si no existen los recursos, en la mayoría de los centros de detención, que en este momento, donde se tienen más de 2.000 niños, 2 están localizados en el estado de Texas, uno en el estado de Pensilvania. Bueno, pues, y se está hablando de abrir otros centros en algunos estados como Arkansas. De hecho, son bases militares que no tienen nada que ver esta disposición con el ejército de los Estados Unidos, sino simplemente, y el ejército lo aclaró en el día de ayer, simplemente sería como cuando usted alquila una vivienda. El propietario de esa vivienda no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre lo que usted haga ahí dentro de esa vivienda, si no es usted el inquilino. Pasaría básicamente lo mismo si estas familias son trasladadas a estos estados como Arkansas. Pero también van a surgir nuevos procedimientos legales para los niños que están bajo el custodia del Estado americano. ¿Por qué esto? Pues fíjense, para este fin de semana ya hay no sé cuántas marchas, pero sí hay 3 bastante populares. Una es en el estado de Texas, una es en el estado de Washington y otra es en el estado de Pensilvania, justamente donde se encuentran los centros de detención de estos niños, y otra obviamente en el estado de Washington por el asunto de la Casa Blanca. Este decreto establece que se mantienen la mayoría de las familias, en su mayoría, juntas, pero esto no abarca todas las familias. Entonces, ¿cómo va a funcionar todo esto? Porque no existe un protocolo previo que establece cómo va a funcionar todo esto. O sea, el gobierno del presidente Trump se ha metido, como diríamos aquí, en un lío de 7 varas, porque de por sí ya existe un ruling, un juicio hubo que se llama Flores versus Reno. Esto es en 1997 y fue básicamente una menor, Jenny Lisette Flores. Ella demandó al Estado justamente porque ella ingresó a territorio de los Estados Unidos con 15 años de edad, fue mantenida en custodia de las autoridades, en celdas, fue mantenida en precarias condiciones, sin alimentación adecuada, sin servicio de salud,
y de hecho tenía que compartir baño y habitación con adultos desconocidos. Ella demandó el Estado y de hecho en el 1997, en el gobierno de Bill Clinton, hay una resolución que establece que los niños extranjeros que entren a territorio de los Estados Unidos de manera ilegal no pueden ser retenidos por más de 20 días. Entonces, el gobierno de Donald Trump viene y establece lo que es la política cero. Y la gente se dice, ok, tienen a los niños aquí, pero la ley dice que usted no puede tener a un niño retenido por más de 20 días. ¿Qué usted va a hacer? El decreto tampoco especifica cómo van a ser reunidos los niños que ya están detenidos con sus padres. De hecho, el decreto básicamente establece implícitamente que los padres son que tienen que salir a buscar los niños. O sea, usted me separa de mi hijo, no se sabe para dónde usted se lo lleva y después, oh, qué bien, soy yo la que tengo que comenzar a rastrear a mi hijo porque usted no tiene un control, un dominio, una documentación que usted yo pueda acudir a un lugar y usted me diga, bueno, su hijo está en tal estado o en tal centro de detención. Entonces, son muchas incógnitas, hay muchísimas más. No está claro qué es lo que va a pasar con la política cero, que a pesar de todo esto, el gobierno de Donald Trump, el presidente Trump dijo ayer que la política cero, él continúa diciendo que es defendiendo la frontera de los Estados Unidos y que no ha dado los resultados esperados por culpa de los demócratas, siempre politizando el asunto de las migraciones. Como dije hace unos días, el problema de la inmigración es un problema que nos afecta a muchos países porque República Dominicana es uno de estos países, pero independientemente de lo negativo de las inmigraciones, yo pienso que, y esto es una opinión muy personal, yo pienso que no se puede dejar de ser humano, sobre todo cuando estamos hablando de niños, no estamos hablando de personas adultas. Esto le va a causar un trauma emocional a esos niños que va a durar toda la vida. Entonces, nada. El niño está en riesgo o existe una preocupación por su bienestar. Esta es una de las razones que dijo Trump que tomó la decisión, pero en sí, ¿qué es lo que va a pasar? Con honestidad, todavía no sabemos del todo cómo va a funcionar este cambio de política, no sabemos, muchas familias están buscando abogados y de hecho hay miles y miles de abogados trabajando gratuitamente para asistir a estas familias a reunirse con sus niños y nada, ustedes van a ver la cantidad de demandas, de hecho ya en esta semana han salido algunas, la cantidad de demandas que van a salir en contra del Estado y el gobierno de Donald Trump. Así está el mundo, señores. Yo soy Carolina Sadler. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más contenido. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.